Finalmente exploté contra mi cuñada aprovechada y su esposo flojo después de que se instalaron en mi casa sin invitación, la dejaron hecha un desastre, ignoraron mis límites y trataron de volver a mi esposa en mi contra. Mi esposa y yo llevamos un año casados y, aunque nuestro matrimonio ha sido bueno en su mayor parte, hay una constante que siempre ha sido un problema para mí, su hermana y el esposo de esta. Desde que la conocí, supe que su familia era muy unida, lo cual no me molestó al principio. Yo crecí en una familia pequeña, sin hermanos, y mi relación con mis padres es bastante distante. No hablo con ellos todos los días ni los visito cada fin de semana, pero eso no significa que no los quiera. Simplemente tenemos una dinámica diferente. Pero para mi esposa, su hermana es prácticamente su mejor amiga, y su relación siempre ha sido extremadamente cercana. Al principio de nuestra relación, entendí y respeté eso. Era lindo ver lo mucho que se apoyaban mutuamente y cómo se aseguraban de estar siempre en la vida de la otra. Me acostumbré a que mi esposa pasara horas hablando con su hermana por teléfono todos los días, aunque a veces eso significaba que nuestro tiempo juntos se reducía. Pensé que, con el tiempo, encontraríamos un equilibrio, pero después de casarnos, la situación se volvió completamente insoportable. Desde que nos mudamos juntos, mi cuñada y su esposo empezaron a visitarnos constantemente. No eran visitas ocasionales, no. Era casi como si nuestra casa fuera su segunda residencia. Pasaban cada fin de semana aquí, trayendo maletas como si se fueran a quedar por días, y se instalaban en nuestra casa sin siquiera preguntar. Al principio intenté ser amable, entender que mi esposa disfrutaba pasar tiempo con ellos, pero eventualmente empezó a afectarme de formas que no esperaba. Imagina esto, llego del trabajo cansado, esperando una noche tranquila con mi esposa, tal vez cenar juntos, ver una película y relajarnos. Pero no, en cuanto abro la puerta, ahí está su hermana, sentada cómodamente en el sofá con los pies sobre la mesa, como si estuviera en su propia casa. Su esposo en la cocina, sacando comida del refrigerador sin siquiera preguntar. Y lo peor, ni siquiera intentaban disimular que estaban abusando de nuestra hospitalidad. Si mi esposa estaba en casa, bien, pero si no, ellos se quedaban igual, como si yo no existiera o como si fuera completamente normal para ellos hacer eso. No fue solo su presencia lo que empezó a irritarme, sino su falta de consideración. Dejaban platos sucios en la mesa, ropa tirada por la sala, usaban nuestro baño y dejaban todo hecho un desastre. Y lo que más me molestaba, nunca ofrecían ayudar con nada. Nunca traían comida, nunca ayudaban con los quehaceres, ni siquiera agradecían cuando les cocinábamos. Simplemente se aprovechaban y se iban cuando les daba la gana, solo para volver la semana siguiente. Intenté hablar con mi esposa sobre esto varias veces, pero cada vez que lo hacía, ella se ponía a la defensiva. Decía que su hermana necesitaba apoyo, que su esposo estaba pasando por un mal momento laboral y que nosotros debíamos ser comprensivos. Pero ¿en qué momento ser comprensivos significaba convertirnos en sirvientes de una pareja de adultos perfectamente capaces de cuidar de sí mismo? No entendía por qué mi esposa no veía el problema. O tal vez sí lo veía, pero no quería admitirlo. Las cosas empeoraron cuando un día, sin previo aviso, mi cuñada y su esposo llegaron con maletas y anunciaron que se quedarían por un tiempo porque estaban teniendo problemas en su departamento. Fue como si me hubieran golpeado en el estómago. No hubo discusión, no hubo una conversación en pareja para decidir si estábamos de acuerdo con que se quedaran. Mi esposa ya había tomado la decisión por los dos y ni siquiera se molestó en consultarme. Me sentí traicionado. No solo porque ahora tenía que compartir mi casa con dos personas que claramente no tenían intenciones de respetar mi espacio, sino porque mi esposa había ignorado completamente mis sentimientos en el proceso. Y lo peor de todo es que cuando intenté hablar con ella al respecto, me miró como si fuera un monstruo egoísta por no querer ayudar a la familia. Lo dejé pasar, pensando que solo sería temporal, pero lo que no sabía en ese momento era que mi paciencia estaba llegando a su límite, y cuando explotara, no habría marcha atrás. Los primeros días de su estadía fueron exactamente como lo esperaba, un completo desastre. Mi cuñada y su esposo actuaban como si estuvieran en un hotel con servicio completo. Usaban todo lo que querían sin preguntar, dejaban platos sucios por toda la cocina, sus maletas abiertas en la sala y ropa esparcida por todas partes. Como si eso no fuera suficiente, mi cuñado tenía la costumbre de llegar del trabajo, servirse una cerveza y desplomarse en el sofá, dejando todo hecho un desastre. Ni siquiera se molestaba en recoger sus propias latas o botellas. Mi cuñada, por su parte, pasaba el día entero en la casa, diciendo que necesitaba un descanso porque su trabajo había sido demasiado estresante. Pero en lugar de ayudar con las tareas del hogar o contribuir de alguna manera, pasaba las horas viendo televisión, usando nuestra cocina como si fuera la suya y dejando todo sucio para que alguien más lo limpiara. Y ese alguien más terminaba siendo yo. Intenté ser paciente, intenté ignorarlo. Le hablé a mi esposa en más de una ocasión, explicándole que la situación no era justa y que al menos deberían poner algo de su parte. Pero cada vez que sacaba el tema, ella se molestaba y terminábamos discutiendo.
Decía que yo no entendía la situación, que ellos estaban pasando por un mal momento y que yo solo estaba exagerando, que no podía ser tan egoísta con su familia. Lo peor de todo es que sentía que mi propia esposa ya no estaba de mi lado. No importaba cuántas veces le explicara mi frustración, ella siempre encontraba la forma de justificar su comportamiento. Y lo más irritante es que parecía completamente ajena al caos en el que se había convertido nuestra casa. La sala siempre estaba llena de ropa, los platos sucios se acumulaban en el fregadero y cualquier intento de mantener un orden básico era en vano. Era como si estuviera viviendo en una casa con adolescentes irresponsables en lugar de adultos. El punto de quiebre llegó una noche después de un largo día de trabajo. Llegué a casa y lo primero que noté fue el olor. La casa olía a comida vieja y basura acumulada. Caminé hacia la cocina y vi platos sucios en cada superficie disponible, restos de comida seca pegados a la estufa y un montón de vasos apilados en el fregadero. Era un desastre total. Respiré profundo y me dirigí a la sala. Ahí estaba mi cuñado, cómodamente instalado en el sofá con una cerveza en la mano, viendo un partido de fútbol como si nada. Mi cuñada estaba en la mesa, mirando su teléfono mientras comía lo que parecía ser la última porción de la cena. Y mi esposa estaba en la cocina, limpiando, como si le correspondiera a ella encargarse de todo. Eso fue lo que me hizo explotar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, dije, incapaz de contener mi enojo. Mi esposa me miró sorprendida, mi cuñada frunció el ceño y mi cuñado apenas desvió la mirada del televisor. ¿De qué hablas?, respondió mi esposa, como si no viera el desastre que nos rodeaba. Estoy hablando de esto, señalé la cocina desordenada, los platos sucios, el desastre en la sala. Estoy hablando de cómo hemos convertido nuestra casa en un basurero mientras estos dos se sientan aquí como si fueran huéspedes en un maldito hotel. Esperaba que mi esposa entendiera mi frustración, que al menos me diera la razón en ese momento. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión de incredulidad y dijo: no es para tanto, solo estamos ayudando. Ayudando. Como si fuéramos una organización de caridad, como si no tuviéramos el derecho a poner límites en nuestra propia casa. Miré a mi cuñada y a su esposo, esperando que al menos se sintieran avergonzados. Pero en lugar de eso, mi cuñado se rió y dijo con un tono burlón: relájate, hombre. Es solo un poco de desorden. Si tanto te molesta, ¿por qué no limpias tú? Eso fue suficiente. Sentí que mi paciencia se agotaba por completo. Me acerqué al televisor, y sin pensarlo dos veces, lo apagué. Si quieren quedarse aquí, van a empezar a comportarse como adultos responsables. Van a limpiar sus platos, van a recoger su basura y van a dejar de actuar como si esto fuera su casa. Porque no lo es. Y si no les gusta, pueden largarse ahora mismo. Mi cuñada se quedó boquiabierta. Mi cuñado se levantó, indignado, como si no pudiera creer que me atreviera a hablarles de esa forma. ¿En serio estás haciendo todo este drama por un poco de desorden?, dijo con sorna. Vamos, no seas tan intenso. ¿Intenso? Solté una risa incrédula. No, lo que es intenso es tener que aguantar su desconsideración, su falta de respeto y su descaro. Han estado viviendo aquí sin aportar nada, sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo por ser buenos huéspedes. Así que o empiezan a actuar como adultos responsables, o se van. Ahora mismo. Esperaba que mi esposa interviniera, que al menos viera lo irracional de la situación. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de enojo y vergüenza. Fue entonces cuando lo entendí: ella no iba a apoyarme. No importaba lo que dijera o hiciera, siempre se pondría del lado de su hermana. Mi cuñada cruzó los brazos, claramente ofendida. No podemos irnos así nada más, dijo con indignación. ¿A dónde quieres que vayamos? Ese no es mi problema, respondí. No deberían haber venido aquí sin preguntar en primer lugar. La tensión en la habitación era insoportable. Mi cuñado me miraba como si estuviera a punto de pelearme, pero sabía que no podía hacer nada sin quedar como un completo idiota. Mi esposa, en cambio, se limitó a mirarme, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Sabía que esto iba a generar una gran pelea entre nosotros, pero en ese momento, ya no me importaba. Estaba cansado de ser tratado como el malo de la historia solo por querer que nuestra casa fuera un lugar habitable de nuevo. Después de aquel enfrentamiento, la tensión en la casa se volvió insoportable. Mi esposa apenas me dirigía la palabra, mi cuñada y su esposo se movían por la casa con una actitud de víctimas, y yo sentía que estaba atrapado en una situación de la que no podía salir sin convertirme en el villano absoluto. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos en nuestro cuarto, intenté hablar con mi esposa. No puedo creer que tengas un problema con lo que dije, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Realmente crees que está bien lo que están haciendo? Ella suspiró, sin siquiera mirarme. No me gusta la forma en la que hablaste con ellos, respondió. Son mi familia. No puedes tratarlos como si fueran invasores. ¿Y yo qué soy? Solté, exasperado. ¿No soy también tu familia? ¿O eso solo aplica para ellos? Se quedó en silencio, cruzándose de brazos como si quisiera aislarse de la conversación.
Mira a tu alrededor, continué. Nuestra casa es un desastre. No limpian, no ayudan, no aportan nada. Llegan aquí sin preguntar y actúan como si nos estuvieran haciendo un favor. ¿Por qué estás tan empeñada en defenderlos? Porque los quiero, dijo ella, finalmente mirándome. Porque siempre hemos estado juntos. Y porque sé que están pasando por un mal momento. ¿Y nosotros qué? ¿Nuestra relación qué? ¿Nuestro hogar qué? Espeté. Estoy harto de ser el único que pone límites aquí. Se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrada. ¿No lo entiendes? No, creo que sí lo entiendo, respondí, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Entiendo que prefieres ponerlos a ellos por encima de nosotros. Eso no es cierto. Entonces demuéstralo. Diles que se vayan. Sus ojos se abrieron en sorpresa, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. No puedo hacer eso, susurró. Ahí supe que estábamos en problemas. Si mi esposa no estaba dispuesta a hacer algo tan simple como pedirles que se fueran después de semanas de abuso de nuestra hospitalidad, entonces no importaba lo que dijera. No importaba cuánto tratara de hacerla entrar en razón, ella siempre encontraría la manera de justificarlo. Decidí que ya no valía la pena seguir discutiendo esa noche. Me acosté en la cama, dándole la espalda, y traté de dormir. Pero era imposible. Sentía que el aire en la casa se había vuelto pesado, irrespirable. Los días siguientes no mejoraron. Mi cuñada y su esposo siguieron actuando con la misma actitud condescendiente, pero ahora con un toque extra de pasivo-agresividad. Dejaban sus platos sucios en la mesa, pero esta vez con una sonrisa burlona, como desafiándome a decir algo. Dejaban su ropa tirada en el sofá como si marcaran territorio. Mi cuñado incluso empezó a hacer pequeños comentarios frente a mi esposa, tratando de pintarme como un exagerado. Cuidado con dejar un vaso fuera de lugar, decía en tono de burla, no queremos que el señor de la casa se moleste otra vez. Y mi esposa, ella simplemente se quedaba callada. Yo tenía dos opciones, seguir soportándolo y dejar que pisotearan mi dignidad en mi propia casa o hacer algo al respecto. Así que hice lo único que me quedaba por hacer, dejar de jugar al anfitrión. Si ellos iban a actuar como si la casa les perteneciera, entonces yo iba a tratarlos como lo que eran, intrusos. Dejé de hablarles. Si me pedían algo, los ignoraba. Si ensuciaban, no limpiaba ni un solo vaso. Si mi cuñado intentaba hacerme alguna broma, simplemente le dirigía una mirada fría y seguía con lo mío. No iba a seguir alimentando su desconsideración. Mi cuñada empezó a notarlo primero. ¿Pasa algo? Me preguntó una tarde, después de notar que no respondí cuando me saludó al llegar. No dije nada. Bueno, qué infantil, murmuró. Mi cuñado, en cambio, parecía disfrutarlo. Míralo, dándole la ley del hielo a sus invitados, se rió. Qué maduro. No le respondí. Pero lo que realmente empezó a afectarlos fue cuando dejé de abastecer la casa con sus caprichos. Ya no compraba la comida que les gustaba. Ya no llenaba la despensa con sus snacks. Cuando se acababa el papel higiénico o los productos de limpieza, no los reponía. De repente, vivir gratis no era tan fácil. Pero el punto de quiebre llegó cuando corté el internet. Una tarde, después de llegar del trabajo, entré a la casa y vi a mi cuñado cómodamente instalado en el sofá con su laptop, navegando por internet como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Mi cuñada estaba en la cocina, viendo vídeos en su teléfono. No dijeron nada cuando llegué, ni siquiera me saludaron. Y fue entonces cuando supe exactamente qué hacer. Sin decir una palabra, fui al router y lo desconecté. Mi cuñado levantó la cabeza de inmediato. Oye, ¿qué pasó con el internet? Me encogí de hombros. Debe haber algún problema con el servicio. Bueno, arréglalo, dijo, como si fuera mi obligación. Me crucé de brazos. No, frunció el ceño. ¿Cómo que no? No voy a arreglar nada. No tengo por qué hacerlo. Se quedó en silencio, claramente sin saber qué decir. Mi cuñada apareció en la sala, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa con el wifi? No hay internet, respondió su esposo, y él dice que no lo va a arreglar. Ella me miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Esa es tu forma de vengarte? Sonreí con frialdad. No es venganza. Es que estoy cansado de mantener a dos adultos que no hacen nada por sí mismos. Se miraron entre ellos, claramente sorprendidos por mi cambio de actitud. Pero no me importaba. Porque ese era solo el primer paso. El caos empezó a tomar otra forma cuando mi cuñado y su esposa se dieron cuenta de que su estancia gratuita ya no era tan cómoda. Sin internet, sin comida reabastecida, sin un ambiente donde pudieran simplemente hacer lo que quisieran sin consecuencias, la realidad finalmente empezó a golpearlos. El primer indicio de su incomodidad llegó al día siguiente. Me desperté temprano para ir a trabajar y, al salir de la habitación, encontré a mi cuñada revisando la despensa con una expresión de frustración. No hay café, murmuró, volteando hacia su esposo. ¿Por qué no hay café? Él, aún medio dormido en el sofá, se encogió de hombros. Debe haberse acabado. ¿Y por qué no hay más? Insistió ella. Decidí responder antes de que siguieran con su pequeña discusión. Porque el café no aparece por arte de magia,
dije, con una tranquilidad forzada. Alguien tiene que comprarlo. Mi cuñada me lanzó una mirada envenenada. ¿Y no lo compraste? No, respondí, cruzando los brazos. No voy a seguir comprando cosas para ustedes. Pude ver cómo procesaba mis palabras, como si la idea de tener que encargarse de algo en esta casa fuera completamente nueva para ella. Bueno, pues podríamos salir a comprarlo, dijo finalmente, mirando a su esposo. Él gruñó, sin moverse de su lugar. No tengo efectivo ahora. Mi cuñada suspiró con frustración, pero en lugar de admitir que tendrían que pagar su propio café, volteó hacia mí con una sonrisa cínica. Entonces, ¿nos prestas dinero? Solté una carcajada seca. No. Sus ojos se abrieron en sorpresa, como si no pudiera creer que realmente los estaba tratando como adultos responsables de sus propias necesidades. Solo estamos pidiendo un poco de café. Exacto, asentí. No están pidiendo dinero para pagar la renta ni para cubrir una emergencia. Solo quieren café. Vayan y cómprenlo. Mi cuñado resopló desde el sofá. Te estás comportando como un imbécil. No, solo me cansé de ser su sirviente, repliqué. Si quieren seguir aquí, tienen que empezar a aportar. Se quedaron en silencio, mirándome como si les hubiera pedido que resolvieran un problema matemático imposible. Pero yo ya había tomado mi decisión. Salí de la casa para irme al trabajo, sin preocuparme por su reacción. Ya no tenía energía para seguir soportando su descaro. Esa tarde, cuando regresé, la situación en la casa se había vuelto aún más hostil. Al entrar, noté que mi esposa estaba sentada en la mesa del comedor con los brazos cruzados, claramente molesta. Frente a ella, mi cuñada y su esposo estaban en la misma posición. Era evidente que habían estado hablando de mí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, dejando mis llaves sobre la mesa. Mi esposa suspiró y me miró con esa expresión que solía usar cuando intentaba hacerme sentir culpable. Ellos creen que tu actitud es exagerada, dijo, como si fuera una mediadora en una negociación. Me crucé de brazos. Ah, sí. ¿Y en qué exactamente creen que estoy exagerando? Mi cuñado se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. En tratarnos como si fuéramos intrusos. Es que son intrusos, repliqué sin titubear. Se metieron en nuestra casa sin preguntar, sin aportar nada y esperando que yo los mantuviera. Mi cuñada frunció el ceño. ¿Somos familia? No, tú eres la familia de mi esposa, la corregí. Yo no tengo ninguna obligación contigo ni con tu esposo. Mi esposa me miró con una mezcla de enojo y decepción. ¿Eso es lo que piensas? Eso es lo que sé, respondí firmemente. He sido paciente, he intentado hablarlo contigo de todas las maneras posibles, pero sigues eligiéndolos a ellos sobre nuestra relación. Y ya me cansé. Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Finalmente, mi cuñado se levantó y soltó un bufido. No vale la pena discutir con él. Es un egoísta. Me reí sin humor. Sí, soy un egoísta por querer paz en mi propia casa. Mi cuñada también se levantó, lanzando una mirada a mi esposa. No sé cómo puedes estar con alguien así, dijo con desprecio. No te respeta ni respeta a tu familia. Eso fue suficiente para mi esposa. ¿Basta?, exclamó, poniéndose de pie. Estoy harta de que esto se convierta en una guerra de bandos. Por un momento, pensé que finalmente iba a ponerse de mi lado. Pero lo que dijo después me dejó helado. Creo que deberías irte por unos días, me dijo, mirándome con seriedad. Para que podamos pensar con claridad. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Quieres que me vaya de mi propia casa?, pregunté en un susurro. Solo por unos días, insistió. Necesitamos espacio. No lo podía creer. No le pidió a su hermana que se fuera. No le pidió a su cuñado que se fuera. Me pidió a mí que me fuera. Entiendo, dije con una sonrisa amarga. Gracias por dejar claro dónde están tus prioridades. Fui directo a nuestra habitación, tomé una pequeña maleta con algo de ropa, y sin decir una palabra más, salí de la casa. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo como la rabia y la decepción se mezclaban en mi pecho como una bomba a punto de estallar. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme en un lugar donde claramente ya no era bienvenido. Manejé sin rumbo por un rato, tratando de calmarme. No podía creerlo. Mi esposa realmente había preferido que yo me fuera en lugar de ponerle un alto a su hermana y a su esposo. Era como si la relación que habíamos construido en los últimos años no significara nada. Terminé en casa de un amigo de la universidad, alguien en quien confiaba lo suficiente como para explicarle lo que estaba pasando sin sentirme completamente humillado. Me recibió sin problemas y después de escuchar mi historia, solo negó con la cabeza. Hermano, esa mujer no te respeta, dijo, sirviéndome una cerveza. Te echaron de tu propia casa. Si eso no es una señal, no sé qué lo sea. No respondí de inmediato. En el fondo, lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Pero aceptar que mi matrimonio estaba al borde del colapso era algo que no estaba listo para hacer todavía. Solo necesito un par de días para pensar, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. Mi amigo no insistió,
pero su expresión lo decía todo. El silencio de mi esposa. Esperé. No llamé. No mandé mensajes. Pensé que mi esposa lo haría, que después de un día sin verme reflexionaría y se daría cuenta de su error. Pero pasaron las horas, luego los días, y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. El segundo día, decidí enviarle un mensaje. ¿Vamos a hablar de esto o simplemente fingimos que no pasó? Lo leyó. No respondió. En la noche, intenté llamarla. No contestó. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que, para ella, mi ausencia no era un problema. No estaba preocupada. No estaba tratando de arreglar nada. Porque, en el fondo, tal vez yo ya no era su prioridad. El golpe final. El tercer día, después de un consejo de mi amigo, decidí pasar por la casa a recoger más cosas. Si mi esposa no quería hablar, entonces yo tampoco iba a forzar nada. Al llegar, encontré exactamente lo que esperaba. Mi cuñada y su esposo seguían ahí, cómodos como si nada hubiera cambiado. La televisión encendida, las luces prendidas en cada habitación, platos sucios en la mesa. Era como si no hubiera existido. Respiré hondo y fui directamente a nuestra habitación. Empaqué más ropa, algunas cosas personales y mi laptop. No iba a quedarme más tiempo en esa casa de lo necesario. Pero cuando estaba a punto de salir, escuché algo que me hizo detenerme. Mi cuñado estaba hablando con mi esposa en la sala. De verdad, hermana, no entiendo qué ves en él. Siempre ha sido un amargado. Sí, parece que finalmente se dio cuenta de que no encaja aquí, agregó mi cuñada con una risita. Mi esposa no respondió. No los detuvo. No los corrigió. Solo dejó que hablaran mal de mí. Eso fue lo que me destruyó. No era solo el hecho de que su hermana y su esposo fueran unos aprovechados. No era solo el hecho de que me hubieran echado de mi propia casa. Era el hecho de que ella lo permitía. Me quedé parado en el pasillo por un momento, escuchando sus risas, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi espalda como un puñal. La mujer con la que me casé, la persona con la que pensé construir un futuro, no solo me había puesto en segundo plano, sino que ahora se quedaba en silencio mientras su familia me ridiculizaba en mi propia casa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero eventualmente mi cuerpo se movió por inercia. Sin hacer ruido, caminé hacia la puerta principal. No quería enfrentarla. No quería verla. No porque tuviera miedo de la confrontación, sino porque en ese momento sentí algo que nunca antes había sentido por ella, desprecio. Salí de la casa sin cerrar la puerta con fuerza, sin hacer ningún escándalo. No les iba a dar el placer de saber cuánto me habían jodido. Me subí al coche y me quedé ahí, con las manos en el volante, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mí. Esto se acabó. No sé si alguna vez había tenido un pensamiento tan claro como ese. No importaba cuánto la amara, cuánto quisiera que esto funcionara, el respeto que debía existir entre nosotros estaba completamente roto. Y lo peor de todo es que ella no parecía darse cuenta. Esa noche regresé con mi amigo, pero no pude dormir. Mi mente daba vueltas en lo mismo una y otra vez. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi esposa dejó de verme como su compañero de vida y empezó a verme como un obstáculo? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si ella no iba a hablar conmigo, entonces yo iba a hablar con ella. El ultimátum. Al mediodía, cuando supe que estaría en casa, le envié un mensaje. Necesitamos hablar. Estoy pasando por la casa en una hora. No respondió. Pero tampoco me bloqueó. Cuando llegué, mi esposa estaba sola en la sala. Su hermana y su cuñado no estaban. Probablemente pensó que sería más fácil hablar si ellos no estaban presentes. Me quedé de pie en la entrada, mirándola. Ella se veía cansada, como si no hubiera dormido bien. Te escucho, dijo simplemente. Cerré la puerta detrás de mí y crucé los brazos. ¿Esto es lo que quieres? Pregunté, sin rodeos. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? De esto, señalé la casa, el espacio entre nosotros, la distancia que habíamos creado. ¿De verdad crees que esto es normal? Suspiró y se pasó una mano por el cabello. No quiero pelear. No quiero pelear, repetí con incredulidad. ¿Y qué quieres entonces? ¿Seguir ignorando el problema hasta que simplemente desaparezca? Su silencio me dio la respuesta. Me acerqué un poco más y bajé la voz. Tu familia me ha faltado al respeto una y otra vez. Han abusado de nuestra casa, de nuestro dinero, de nuestra paciencia. Y tú los has defendido en cada paso del camino. Pero lo peor de todo, es que cuando me fui, cuando me echaste de mi propia casa, no hiciste nada. No llamaste. No me buscaste. Ni siquiera te importó. Su expresión cambió. Por primera vez en días, pareció dudar. No es que no me importara, dijo en voz baja. Entonces, ¿qué fue? Solo, no sabía qué hacer. Me reí sin humor. Claro que sabías qué hacer. Pudiste haber hablado con ellos. Pudiste haber puesto límite. Pero en lugar de eso, decidiste sacarme a mí de la ecuación. Bajó la mirada. No quería que esto terminara así. Me crucé de brazos. Entonces dime, ¿quieres arreglarlo? Silencio. Porque si no puedes decirlo, si no puedes decir que quieres salvar esto,
entonces no hay nada más que hablar. Ella tragó saliva, pero no respondió. Y ese fue el golpe final. Suspiré, sintiendo el peso de la verdad cayendo sobre mí. Mañana vendré a recoger el resto de mis cosas. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Espera, ¿eso significa qué? Significa que se acabó. No esperé su reacción. Me di la vuelta y salí de la casa, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba recuperando el control de mi vida. Salí de la casa con la misma calma con la que había entrado, pero por dentro, una tormenta rugía en mi pecho. No miré atrás. No esperé a ver su reacción. No me importaba si estaba sorprendida, si quería correr detrás de mí o si simplemente se quedaba ahí, atónita, porque ya no había marcha atrás. Subí al coche y conduje sin un destino fijo. Solo necesitaba alejarme, procesar todo lo que acababa de pasar. Por primera vez en semanas, me sentí libre. No había sido fácil decir esas palabras, pero tampoco me pesaban. Se acabó. 3 palabras que, aunque parecían pequeñas, significaban el final de una etapa de mi vida. Al día siguiente, volví a la casa para recoger mis cosas. No avisé con antelación. No quería darle la oportunidad de preparar algún tipo de despedida dramática o de buscar excusas. Cuando llegué, la casa estaba silenciosa. No vi a su hermana ni a su cuñado, lo que fue un alivio. No habría soportado otra escena ridícula donde intentaban hacerme quedar como el malo de la historia. Mi esposa estaba sentada en el sofá, con una taza de café en las manos. Tenía la mirada perdida en la mesa, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. No dije nada. No tenía nada más que decir. Fui directamente a nuestra habitación y comencé a empacar lo que quedaba de mis cosas. Algunas camisas en el closet, mis zapatos, mi computadora. No me llevé todo, solo lo que realmente necesitaba. Cuando estaba a punto de salir, ella finalmente habló. ¿De verdad vas a hacerlo? Su voz era baja, casi temblorosa. Me detuve en seco, pero no me giré. ¿Qué esperabas? Pregunté con cansancio. Se hizo un silencio tenso. Luego, la escuché levantarse y caminar unos pasos hacia mí. No quiero que terminemos así, susurró. Cerré los ojos por un momento, tratando de mantener la calma. ¿Entonces qué quieres? Quiero arreglarlo. Su voz se quebró un poco. No quería que todo llegara a esto. Respiré hondo. Demasiado tarde. No hiciste nada para evitarlo. Ella negó con la cabeza. No sabía qué hacer. No quería elegir entre mi familia y tú. Me reí, pero sin humor. Nunca se trató de elegir entre nosotros, se trataba de respeto. Y lo perdiste. Su rostro se contrajo en un gesto de dolor, pero no dije nada más. Agarré mi maleta y me dirigí a la puerta. ¿Te puedo llamar? Preguntó con un hilo de voz. Me detuve por un instante, pero no volteé. No lo hagas. Y con eso, me fui. No hubo más palabras, ni súplicas, ni promesas vacías. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Había terminado. Los primeros días después de irme fueron extraños. No puedo decir que me sentí completamente liberado al instante, porque el peso de los años compartidos con mi esposa todavía me perseguía en ciertos momentos del día. Había rutinas que mi cuerpo repetía por inercia, despertar y esperar escuchar su voz, revisar mi teléfono esperando un mensaje suyo, pensar en qué haríamos el fin de semana. Pero con el tiempo, el silencio dejó de ser una tortura y se convirtió en paz. Mi amigo me dejó quedarme en su casa el tiempo que necesitara, pero en cuanto conseguí un apartamento propio, me mudé sin pensarlo 2 veces. Necesitaba un espacio que fuera solo mío, sin recuerdos de peleas, sin la sombra de su familia entrometida. A lo largo de los siguientes días, mi esposa intentó comunicarse conmigo varias veces. Primero fueron mensajes cortos. ¿Podemos hablar? Los ignoré. Luego vinieron las llamadas, que rechacé sin dudar. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no había nada más que decir. Ella solo quería calmar su culpa, buscar una forma de convencerme de que podíamos volver a lo de antes. Pero lo de antes ya no existía. Lo que realmente pasó con su familia. Me enteré por un amigo en común que las cosas en la casa no habían salido como mi esposa esperaba. Sin mi presencia para financiar todo, sin mis reglas para mantener el orden, el desastre se intensificó. Su hermana y su esposo siguieron viviendo ahí, porque, claro, no tenían intención de irse. Ya no había nadie que los confrontara, así que se acomodaron aún más. La casa se convirtió en un campo de batalla. Mi esposa, que hasta entonces había estado cegada por la lealtad a su familia, finalmente vio lo que yo había estado soportando. Su hermana y su cuñado empezaron a tratarla de la misma forma en la que me habían tratado a mí. Dejaban todo sucio, no contribuían en nada y, cuando ella intentó establecer límites, se rieron de ella, tal como lo habían hecho conmigo. No sé exactamente cuánto tiempo tardó, pero eventualmente ella fue la que terminó echándolo. No porque se diera cuenta de lo injusta que había sido conmigo, sino porque ellos la empezaron a tratar como a una sirvienta en su propia casa. Karma. El último mensaje. Casi un mes después de haberme ido, recibí un último mensaje de mi esposa. Siento mucho todo lo que pasó.
Me equivoqué y me doy cuenta de que debí haber manejado las cosas de otra forma. No espero que me perdones, pero quería que lo supieras. No respondí. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Al final, lo que me quedó claro fue que nunca fui la prioridad para ella. No fue hasta que sintió en carne propia lo que yo había vivido que entendió lo que había perdido. Pero para ese entonces, ya era demasiado tarde. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que las relaciones no se basan solo en amor, sino en respeto. Y el respeto que ella debía haber tenido hacia mí, lo tiró a la basura por proteger a personas que solo la usaban. Aprendí que cuando alguien no te pone como prioridad, lo mejor es alejarse antes de que te destruyan en el proceso. Aprendí que el amor no es suficiente si la otra persona no está dispuesta a luchar por ti. Y, sobre todo, aprendí que nunca más volveré a ignorar las señales de alerta. Hoy, meses después, me siento libre. No hay más peleas, no hay más tensiones, no hay más conflictos que me hagan sentir como si estuviera ahogándome en mi propia casa. Perdí un matrimonio, pero me recuperé a mí mismo. Y eso es lo mejor que me pudo haber pasado.